Buen día, compañeros, profesor. El día de hoy nosotros hablaremos acerca de los riesgos activos a proteger. Somos el equipo 2A. Está conformado por mis compañeros José Leodoro Jiménez Torres, mi compañera Misael Santiago Ochoa, mi servidor José Eduardo Contreras Llanos. A continuación hablaremos acerca de ello. A continuación, algunos de los temas a tratar serán los siguientes. Tenemos identificación de activos, qué es riesgo, riesgos y amenazas, evaluación de riesgos, medidas para reducir los riesgos, qué es una amenaza, qué es un activo y qué son los activos y riesgos de seguridad. Estos son algunos de los temas, pero al igual iremos desarrollando más durante la exposición. Bueno, a continuación me gustaría hablar acerca de qué son los activos de la información. Bueno, los activos de la información son los recursos del sistema de seguridad de la información bajo la nomenclatura ISO 27001, que es la regla establecida. Es necesario para que la empresa funcione y consiga los objetivos que se ha propuesto la alta dirección. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los activos se encuentran relacionados directa o indirectamente con las demás entidades según el sistema o el esquema, como un organigrama, por decirlo así. Un proyecto de seguridad tiene como principal objetivo de seguridad los activos que generan el dominio en estudio del proyecto. El límite del conjunto de activos del dominio no imposibilita la consideración de las relaciones en materia de seguridad de dichos activos con el entorno. Cada activo tiene sus características que difieren en el estado en materia de seguridad en los niveles de subestados: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Identificación de activos. Identificación de activos. En esta actividad, los colaboradores designados por los procesos deberán identificar cuáles y cuántos activos de información tiene bajo la responsabilidad del proceso. Al igual, en esta actividad se establece con los colaboradores designados de los procesos la inclusión de los activos en la matriz de inventarios de activos, clasificación y publicación de la información de acuerdo con las variables establecidas en este instrumento para lograr identificar cuáles activos son de mayor criticidad e impacto para la agencia o la empresa. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. ¿Qué es una amenaza? Se conoce como amenaza al peligro inminente que surge de un hecho o un acontecimiento que aún no ha sucedido. Una vez se identifiquen todos los activos de información que componen la empresa, deben definirse las amenazas a las que pueden estar expuestos. Estas amenazas pueden ser de diferente índole, como ataques externos, desastres naturales o errores humanos. Los ataques externos, pues los ciberdelincuentes siempre tienen en su punto de mira las empresas y sus sistemas, con el objetivo de robar información bancaria o de otra índole comercial o personal, tirar sus sistemas o utilizar sus recursos. Dos de las mayores amenazas que reciben las empresas son los ataques de denegación de servicio, DDoS, o los ataques con malware de tipo ransomware. En errores humanos tenemos la intervención humana en los procesos informáticos. Siempre está expuesto a que se cometen errores, puede ser intencionados o no. Por ejemplo, si un empleado sin los conocimientos suficientes o con privilegios superiores a los de su función puede realizar acciones que comprometan los datos o produzcan un mal funcionamiento en los sistemas. En caso de los desastres naturales, es posible que se den situaciones que pongan en peligro los activos informáticos de la empresa, como inundaciones o sobrecargas de la red eléctrica. Y en situaciones extraordinarias pueden ser como la pandemia de COVID-19, y pues las crisis a menudo reducen los niveles de alerta y protección
y llevan a los ciberdelincuentes a aprovecharse de esta situación operando bajo esquemas maliciosos. Por ejemplo, las campañas de phishing relacionadas con el COVID-19, en la que los cibercriminales se hacen pasar por organizaciones de salud acreditadas. Por esta razón, pues es importante que las empresas estén atentas a mensajes fraudulentos relacionados con la pandemia y se recomienda aumentar la conciencia ante el surgimiento de nuevas amenazas. Evaluación de riesgos. El análisis de riesgo es el proceso formal por el cual la organización toma conciencia de cuáles son sus activos, de cuál es el valor de la pérdida de cada uno de sus atributos, confidencialidad, integridad o disponibilidad, de cómo esos activos están amenazados y su vulnerabilidad. Fases de la evaluación de riesgos. Identificar los activos. Entendiendo por activo todo aquello que tiene valor para la organización, incluyendo soportes físicos, edificios o equipamientos, intelectuales e informativas, ideas, aplicaciones, proyectos, así como la marca, la reputación, etc. Identificar las vulnerabilidades de cada activo. Aquellas debilidades propias del activo que lo hacen susceptible a sufrir ataques o daños. Identificar las amenazas, aquellas cosas que pueden suceder y dañar el activo, tales como desastres naturales, incendios o ataques de virus, espionaje, etc. Identificar los requisitos legales y contractuales que la organización está obligada a cumplir con sus clientes, socios o proveedores. Identificar los riesgos, definir por cada activo la probabilidad de que las amenazas o las vulnerabilidades propias del activo puedan causar un daño total o parcial al activo, en relación a su disponibilidad, confiabilidad e integridad del mismo. Cálculo de riesgo. Este se realiza a partir de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que éste tiene sobre la organización. Riesgo igual impacto por probabilidad de la amenaza. Con este procedimiento determinamos los riesgos que deben ser controlados con prioridad. Plan de tratamiento del riesgo. En este punto estábamos preparados para definir la política del tratamiento de los riesgos en función de los puntos anteriores y de la política definida por la dirección. En este punto es donde seleccionaremos los controles adecuados para cada riesgo, de los cuales irán orientados a asumir el riesgo, reducir el riesgo, eliminar el riesgo, transferir el riesgo. Bien, hay medidas para reducir riesgos, controles de acceso a los datos más estrictos. Una de las principales medidas de seguridad es limitar el acceso a la información. Cuantas menos personas accedan a una información, menor será el riesgo de comprometerla. Por lo tanto, es necesario implantar en la empresa un sistema que impida dar acceso a datos innecesarios a un usuario o cliente. En punto 2, realizar copias de seguridad. Poseer un sistema de copias de seguridad periódico permite que la empresa garantice que puede recuperar los datos ante una incidencia de carácter catastrófico, impidiendo la pérdida de los mismos y permitiendo la recuperación de la normalidad en el trabajo en apenas unos minutos. Utilizar contraseñas seguras. El acceso a las distintas plataformas que utiliza la empresa debe realizarse utilizando claves de seguridad seguras que impiden que pueda ser fácilmente descubierta por piratas informáticos. El uso de contraseñas seguras es una de las medidas de seguridad más importantes de una empresa. Proteger el correo electrónico. Asimismo, hoy en día la mayoría de comunicaciones de la empresa se realizan utilizando correo electrónico. Por lo tanto, otra medida de seguridad es utilizar filtros anti-spam y sistemas de encriptado de mensajes para asegurar la protección y privacidad de toda la información. Contratar un software integral de seguridad. También la mejor forma es contratando un paquete de seguridad integral que contenga antivirus, antiespías, anti-malware, firewall y que permita proteger la información ante posibles ataques externos a través de Internet. Utilizar software DLP. Existen programas de prevención de pérdidas de datos que pueden ser implementados como medida de seguridad en nuestra empresa para supervisar que ningún usuario esté copiando o compartiendo información o datos que no deban. Trabajar en la nube. Trabajar en la nube permite, entre otras ventajas,
contar con los sistemas de seguridad de la información que posee el proveedor de servicios. Además, este proveedor será responsable de esa seguridad. Involucrar a toda la empresa en la seguridad. Para que las medidas de seguridad informáticas de una empresa funcione, debemos involucrar en su participación a todos los estamentos que participan en la misma, incluyendo a los agentes externos como puedan ser clientes, proveedores. Muchas veces la empresa tiene implantados los sistemas correctos de seguridad y la brecha en la misma se produce al relacionarnos con un tercero que carece de estas medidas de seguridad. Y por último, la monitorización continua y respuesta inmediata. Debemos implantar en nuestra empresa un sistema que permita monitorizar la gestión de los datos y detectar aquellos posibles fallos o actuaciones incorrectas. Este sistema de control permitirá actuar rápidamente para solventar cualquier incidencia y minimizar su repercusión. Bueno, algunas de las recomendaciones para proteger los activos informáticos de la organización o de la empresa va más allá de contar con un antivirus y expertos en sistemas. Es necesario implementar una serie de prácticas que son las siguientes. La primera hace énfasis a que no se puede proteger todo. ¿Qué se refiere a esto? En cuanto a los archivos a proteger, debemos ser conscientes de que ya no es posible asegurar todo y eliminar todos los riesgos. Eso requiere priorizar y empezar por lo más importante. Cada empresa sabe mejor que nadie de qué activos dispone y cuáles son críticos para que sus operaciones se desarrollen con normalidad. Por eso es recomendable que cada una defina bien cuáles son sus recursos y datos que hay que asegurar para garantizar las actividades. El segundo hace énfasis en la creación de una cultura de seguridad. Con este punto de partida se hace necesario definir una estrategia de protección. Para ello es imprescindible trabajar de forma transversal con todos los departamentos de la empresa, o sea, trabajar en conjunto con todos los departamentos de alguna empresa o organización, así como incorporar los sistemas, herramientas y metodologías especializadas para poder lograr dejarse asesorar por expertos en seguridad. De esa labor deben salir los protocolos que todos los empleados conozcan, extiendan y sigan, y esto requiere por lo tanto plantear y mantener iniciativas de formación para toda la plantilla, para todo el equipo. Solo de esta forma será posible crear una cultura donde todos contribuyan a mantener un nivel adecuado de seguridad y sean capaces de detectar brechas o incidencias sospechosas, al igual accesos intrusivos o intento de accesos intrusivos de la información. Este plan puede también incluir formación a clientes que utilizan la infraestructura, productos o servicios de la organización. En tercera tenemos el plan de contingencia. Este nos habla que debe definirse un plan de contingencia para la organización o para la empresa esté preparada para actuar en caso de sufrir un ataque. Si se produce una incidencia, el objetivo tiene que ser restablecer la actividad y volver a la normalidad lo más antes posible con el mínimo daño o con los daños mínimos posibles al sistema. Ese plan debe ponerse a prueba con ensayos prácticos y experimentar los ajustes necesarios a fin de poder adaptarlo a las cambiantes condiciones del entorno. Y por último tenemos implicaciones legales y competitivas. En este y no menos importante, aunque la responsabilidad de poner en marcha un plan integral de seguridad en la organización reside en la alta dirección, ya no basta con iniciar el proceso y delegar la ejecución y mantenimiento en el departamento relacionado a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Cuando hablamos de seguridad, todos debemos sentirnos responsables. Debemos conocer los peligros que pueden afectarnos, ser capaces de identificarlos y de actuar convenientemente cuando se tenga lugar en el suceso. La dirección por parte debe ocuparse de formar a los empleados, o también los directivos deben de ocuparse de formar a los empleados en esas cuestiones y esas políticas de seguridad, para así proporcionar las herramientas necesarias para la protección de la empresa y comunicar a las autoridades los incidentes que se produzcan de acuerdo a la legislación vigente en cada momento o lo que la ley marque en sí. En conclusión, conforme a la información expuesta se puede conocer qué es el riesgo, qué es una amenaza, la evaluación de los riesgos y las 7 fases de la evaluación. Y en conclusión, pues hay que implementar las medidas de seguridad, puesto que son de vital importancia para que la empresa pueda trabajar de forma correcta
y para que se cumpla con la protección de los datos de los activos de la empresa. Bueno, para concluir acerca del tema expuesto, me gustaría hablar de que pues los activos de información, lo entendido fue que los activos son todo aquello elemento de información que la agencia tiene o produce, ya sea servicio, hardware, software, datos, información, equipos de cómputo, información de personal, red de comunicaciones, etcétera. Son todas estas cuestiones y pues es importante estar al pendiente de los riesgos o evaluar los riesgos para poder prevenir errores o infiltración de información en cuestión de accesos intrusivos. Por mi parte sería todo, gracias.